Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un clásico que, todos conocemos de sobra, El Mago de Oz. Pero vamos a rascar un poco esa superficie de cuento de hadas porque resulta que esconde un espejo psicológico alucinante de la conciencia humana. Literalmente la obra lleva décadas siendo diseccionada por el psicoanálisis. Muchas veces nos quedamos con la capa exterior de estas historias, pero vamos a ver cómo cada pequeño detalle de este relato es en realidad un mapa súper detallado sobre nuestro propio autoconocimiento y la forma en que funciona la mente. Para arrancar, planteemos una pregunta fascinante que de hecho lo cambia todo. ¿Es Oz un lugar físico o en realidad un estado mental? Cambiar el chip y plantearnos esto transforma por completo el paradigma de la historia. Ya no es un simple desplazamiento geográfico o un cuentecillo, sino un viaje psicológico interno muy complejo. Cuando lo vemos desde esta óptica, todas las piezas del rompecabezas encajan con un nivel de profundidad totalmente nuevo. Y esto nos lleva directamente a nuestra primera etapa, el espacio mental. Exactamente es el lugar donde nuestros miedos y deseos toman forma. Fijaos en cómo esto ilustra el arranque de la historia. A ver, no podemos entender a Dorothy simplemente como una niña que se ha perdido. Más bien, representa la conciencia humana que ha sido arrancada de su centro de estabilidad, de su zona de confort, que aquí sería Kansas. Al perder ese centro, se ve arrojada a un mundo extraño, superestimulante y lleno de significados nuevos. Y aquí está la clave del asunto. La conciencia nunca es pasiva. El mundo de Oz es, de hecho, ese espacio mental que estructuramos activamente al percibirlo, un lugar donde lo invisible, como esos miedos o anhelos profundos, de repente cobra una forma totalmente tangible. Pero claro, para navegar por este espacio tan inmenso y abrumador, hace falta una ruta, lo que nos lleva al punto 2, un camino con propósito, el famosísimo camino de baldosas amarillas. Vale, vamos a desgranar este proceso. Ese camino de baldosas amarillas no está ahí solo para decorar el paisaje, es el símbolo perfecto del recorrido intencional de la mente. Porque, seamos sinceros, no hay transformación real si no hay una dirección clara. Pasar de vagar sin rumbo a tener una meta mental intencional es absolutamente esencial para superar nuestras propias contradicciones. Y aunque al principio del viaje no se pille del todo de qué va la cosa, seguir esa orientación es el único mecanismo que nos permite avanzar desde el caos y la confusión hacia la unidad interna. Y ahora entramos en la etapa 3, que es el auténtico núcleo de toda esta exploración psicológica, los arquetipos de la duda y el yo fragmentado. Vamos a centrarnos de lleno en analizar a estos personajes como arquetipos del desarrollo mental humano. Son, literalmente, fragmentos de nosotros mismos, la razón, la emoción y la voluntad. Y el contraste es una auténtica locura. Tenemos al espantapájaros que está convencidísimo de no tener cerebro, pero no para de resolver problemas con una inteligencia tremenda. Luego el hombre de hojalata jura y perjura que no tiene corazón, cuando en realidad desborda sensibilidad por los 4 costados. Y el león, se autodefine como un cobarde total, pero es precisamente él quien da la cara ante el peligro una y otra vez. Estos personajes son un reflejo brillante de la mente humana y de esas aparentes carencias. Y aquí llegamos a una gran encrucijada, la enorme paradoja de la autodesvalorización. Por un lado, tenemos una autopercepción totalmente distorsionada. La mente se queda atrapada, como en un bucle, en imágenes negativas de sí misma. Pero por otro lado está la verdadera realidad, que es ese potencial increíble que ya existe en el interior y que estamos ignorando por completo. Liberarse mentalmente implica darse cuenta de que eso que buscamos tan desesperadamente fuera, en realidad ya está dentro, como una semilla, esperando a que le hagamos caso. Pasamos entonces a la etapa 4. Que es ni más ni menos que el clímax de esta maduración psicológica, la ilusión de poder y el acto de desenmascarar al mago. Esta parte es brutal, porque es la revelación clave en cualquier proceso de madurez. Llegas al destino final buscando que la gran solución externa te resuelva la papeleta. El mago se vende como una figura todopoderosa, intocable, el que va a arreglar todos los defectos de cada arquetipo, pero ¡pam!, se descubre el pastel. No es más que humo y espejos. Es un tipo de lo más ordinario escondido tras una cortina que mantiene todo su estatus puramente a base de artificios y mucho teatro. La caída de esta ilusión es, sin lugar a dudas, el símbolo más potente de todo el relato. Es una invitación humanista constante para desmitificar a esas falsas autoridades. Y ojo, no hablamos solo de la gente de fuera, sino de nuestros propios magos internos. Esas creencias súper arraigadas, esos mandatos que parecen dirigir nuestra vida, pero que, si los analizas bien, no se sostienen por ningún lado. Para lograr una verdadera independencia mental tenemos que apartar esa cortina de un tirón y ver a estos falsos tótems como lo que realmente son, construcciones que no tienen ninguna base. Y así llegamos al final de este proceso, el punto 5, el retorno a la unidad. ¿Y qué significa de verdad encontrar el camino a casa? A ver, el objetivo nunca, pero nunca fue estrictamente geográfico.
El famoso volver a casa no va de regresar a un punto en el mapa, sino de reconciliar a la conciencia consigo misma. El hogar representa aquí la unidad interna. Lo más curioso de todo, la conciencia siempre tuvo el poder de regresar a su centro. Los zapatos mágicos estuvieron ahí desde el minuto 1. Pero, seamos sinceros, no habría servido de nada revelarlo al principio del viaje. Hacía falta recorrer cada milímetro de ese camino, enfrentarse a los miedos y desenmascarar las ilusiones para llegar a comprender genuinamente el inmenso poder interno que siempre estuvo ahí. Al integrar la razón del espantapájaros, la emoción del hombre de hojalata y la voluntad del león, la mente que estaba fragmentada vuelve a ser una sola. Y la gran lección aquí es que acumular datos no es lo mismo que aprender de verdad. El autoconocimiento profundo no se consigue simplemente almacenando información externa. Es una experiencia totalmente transformadora. Es darte cuenta al final del día de que el sentido de la vida, la dirección y la fuerza para superar los baches, todo eso, el kit completo, estuvo en el interior desde el mismísimo comienzo. Lo que nos deja con una reflexión final súper potente. Teniendo en mente este increíble mapa alegórico sobre la mesa, pensemos en nuestro propio camino de baldosas amarillas. ¿Qué magos internos tenemos que desenmascarar? ¿Qué autoridades falsas siguen ahí, operando escondidas tras la cortina y dictando supuestas limitaciones? Desmitificar estas fuerzas condicionantes es el primer gran paso, y el más importante, para encontrar esa unidad interna y regresar verdaderamente a casa. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la mente. Hasta la próxima.